Novedades que afectan a la relación de Montoro con el exsecretario, el exministro, porque fue secretario también, pero llegó a exministro de Justicia, estuvo con Montoro y después relacionado con la empresa del juego y desde allí favores Antonio Gómez Olea, tribunales que están reflejados en un informe de los Mossos recogido en el sumario judicial del caso de Montoro. La relación entre quien fue ministro de Justicia del Partido Popular catalán y el despacho que fundó Montoro. ¿Por qué? ¿Qué hay de nuevo? Sí, Jesús, es una de las líneas de investigación que pone sobre las mesas los Mossos d'Esquadra. Pues bien, hablan de la mercantil Codere, una empresa dedicada al juego y que estaría vinculada con el exministro catalán. Pues bien, dice que esta empresa de juego habría aumentado esos encargos, esas relaciones mercantiles con equipo económico, el despacho del exministro Montoro. Todo esto lo sitúa en un marco en el que estaban entrando en España empresas dedicadas al juego online y que podrían verse más beneficiadas que la propia empresa del exministro catalán. Pues bien, habría podido pagar a equipo económico para lograr modificaciones legislativas y digamos, poder resistir a esa fuerte competencia que le llegaba desde el mercado internacional. Ernesto Kaiser, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Vamos con este informe. Está contenido en el sumario judicial un informe de los Mossos que apunta a esa relación entre el despacho que fundó Montoro y el exministro de Justicia del PP, que estuvo también en el gobierno con Montoro. Y vamos a ver. En primer lugar, Rafael Catalá fue subsecretario del Ministerio de Hacienda con Montoro entre el 2002 y el 2004, es decir, el gobierno de Aznar. Decir que era un cargo secundario, pues uno puede decir lo que quiera, sobre gustos no hay nada escrito. Pero lo que es importante es que la relación entre Catalá y Montoro era muy intensa ya en el primer gobierno de Aznar. Este es el dato importante. Y ser subsecretario de Hacienda, en fin, es un cargazo. No será ministro, pero es un cargo muy importante. A la luz de lo que estamos viendo, todavía más importante. En primer lugar, quería dejar de claro eso. En segundo lugar, en el año 2004, cuando termina el gobierno de Aznar, el señor Rafael Catalá, a quien quiero decir conozco muy bien y he tenido siempre una relación muy leal con él y él leal conmigo, y eso no obsta para que yo exprese mi punto de vista. Lo quiero dejar claro. Cuando deja el gobierno termina el gobierno de Aznar, el señor Catalá en el año 2005 pasa a Codere en puestos importantes de consejero y secretario. Entonces aquí lo que pasa es que cuando se forma el gobierno de Rajoy, Catalá pasa a distintos cargos, muchos cargos, distintos cargos y tal. Y sigue siendo miembro de la fundación de Codere. Deja de ser secretario de Codere, pero sigue siendo miembro de la fundación, que puede uno considerar que es un detalle menor. Sigue siendo miembro de la fundación. Luego lo que tenemos es que Catalá pasa a distintos cargos en infraestructuras, en fomento, y finalmente es nombrado ministro de Justicia. ¿Cuál es el elemento que a mí me parece destacable, aparte de las puertas giratorias y de la manera que se comporta, digamos, el Catalá en relación a sus actividades y a su relación con Montoro? Que Catalá tiene, a diferencia de otros miembros del gobierno, una relación especial con todos los miembros del equipo económico. Primero Montoro y asociados y después equipo económico. Vamos, yo diría que quizás por casualidad y porque le salió más beneficioso trabajar en Codere, no terminó en equipo económico, porque las relaciones profesionales que él gestó en el 2002, 2004 con los miembros del equipo económico y con Montoro le hubieran conducido a formar parte de equipo económico. Pero bueno, esta es una glosa marginal. Entonces lo que tenemos aquí es que siguió siendo miembro de Codere, pero a través de su fundación, mientras era miembro del gobierno, en distintas posiciones. Y lo que tenemos es que lo que hace es un acuerdo con los miembros del equipo económico para que
trabajen favorablemente a favor de una legislación que beneficia a Codere en relación a otras multinacionales extranjeras. Y se refiere sobre todo a la exención de impuestos, digamos a la exigencia de pago de impuestos de las empresas extranjeras que competían con Codere. Eso originó un gran conflicto. Tuvo mucha repercusión en medios de comunicación, pero salió adelante. El precio fue un peaje, 679.000 euros en distintos pagos durante muchos años, varios años. Y Catalá, cuando deja de ser ministro de Justicia, un año después es nombrado otra vez en Codere, en otro puesto más importante que ser miembro de la fundación. La verdad es que si uno analiza lo que ha pasado con la trama de Montoro y equipo económico, Rafael Catalá es probablemente uno de los personajes centrales de esa trama, sobre todo porque es el ministro de Justicia después de ser subsecretario, después de ocupar puestos en infraestructura, con Ana Pastor, por ejemplo, porque es el ministro de Justicia y es durante su mandato que se abonan por parte de Codere los pagos a equipo económico. Pues los socios de Montoro están estudiando la posibilidad, atención, de pedir la nulidad de las actuaciones en su contra al considerar que se ha vulnerado el derecho de defensa al mantenerse la investigación bajo secreto durante 7 años. Recordemos que en esta trama hay 28 personas imputadas, además de 6 personas jurídicas, por 7 presuntos delitos: comisión de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Ahora, sus defensas estudian la posibilidad, como decimos, de pedir la nulidad de estas actuaciones en su contra. Jesús. Es curioso porque estuvieron en el gobierno, luego pasan a la empresa privada, desde la empresa privada se relacionan con aquellos que han estado también en el gobierno, trasiego de dinero y supuestamente legislación a la carta. Legislación a la carta y por encargo. Es decir, no solamente pre-aporté, sino que ellos hacían además el diseño de la ley y encargaba que se modificase. Y bueno, yo aquí me pregunto una cosa. El auto insiste en que este cambio de ley por mordidas o por coimas se hacía mediante pago. Y después hemos conocido también la existencia de cláusulas de éxito. Es decir, cuando se pagaba es porque había éxito en la modificación o en el alumbramiento de una nueva ley. Luego, por tanto, el círculo se cierra. Y digo yo, si tenemos claro que una empresa de juego accedía a una legislación a la carta a través de coimas, ¿qué estaba buscando el gobierno que dice que está buscando para modificar todas aquellas leyes que se modificaron de manera ilícita e ilegítima? Ya tienen una pista, el juego. El gobierno que investigue la legislación en vigor sobre juego a ver cuáles de ellas han visto la luz gracias a las coimas que pagaban las empresas de juego. Pero aquí, Alberto y Ana, os digo, aquí hay una clave, que es el hecho de que hay quien está en los gobiernos y luego pasa a la empresa, y desde las empresas, en la relación con los gobiernos, puede haber trato de favor. Es decir, estamos hablando de figuras que han estado en esa puerta giratoria, incluso que permanecen. Bueno, es que además en el caso de Catalá fue un salto doble, porque ya formó parte del gobierno de José María Aznar como subsecretario y secretario de Estado, con lo cual también era una figura, digamos, relevante dentro del organigrama ya del gobierno de Aznar, aunque fuera, pues, digamos, un actor secundario, ¿no? Luego de ahí pasa a Codere, de Codere vuelve a estar otra vez en el gobierno ya como ministro, y luego vuelve otra vez a Codere, aunque sea con otra función, digamos, más Codere, externa, que es el juego. Codere, que es la empresa de juego, que en este caso está investigada por esos pagos a el despacho de equipo económico, a equipo económico de Montoro, unos pagos que no solamente son 679.000 euros, que suenan a una gran cuantía, es que de esa cantidad, 140.000 son cuando Catalá todavía estaba en Codere y todavía no había ido al ministerio, ¿no? Lo nombraron ministro por segunda vez, a pesar de que sabían que de la primera había pasado por Codere y que volvía a ser ministro. Bueno, porque cuando se dice aquí que los antecesores del señor Feijóo, es decir, Mariano Rajoy o M. Rajoy, como queráis llamarlo, o el señor Aznar, no tienen nada que ver en los nombramientos, tenemos otros casos como el de Montoro, que es un nombramiento con alevosía y premeditación, porque ya sabían quiénes eran el uno y el otro. Frena un segundo.
segundo. Frena un No, segundo yo no porque, freno oye, ni un segundo. que Catalá Ni un haya paso formado atrás. parte de un gobierno, que alguien forme parte de un gobierno, luego se vaya a una empresa, luego vuelva a un gobierno y luego vuelva otra vez a esa empresa privada, si era su sector privado y era, digamos, su formación, hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando está la pasta de por medio y vemos estas transacciones con evidentemente, ese despacho fundado por parte del exministro Montoro. La pasta Entonces, ese es o, el o problema. puede ser la legislación, es decir, ¿me explico? Bueno, la pasta por la Claro, porque en legislación. este caso se está poniendo en el foco si se legisló al Se ha gusto dicho de- toda la vida de Dios, la Es bolsa que o la vida. es pasta. Lo que se ha dicho toda la vida de Dios, la bolsa o la vida. Plata o plomo, Es se pasta decía. por una legislación favorable. Es que de esto va ese mundo, ese entramado de lobbies que intervienen aquí junto con Claro. el despacho de Montoro. Y Es los que que lo esa es la nombran. cuestión. Pero no Entonces, los aquí nombrados. No te Claro. olviden de los que lo nombran. Entonces, no son ¿de qué estamos hablando? Son nombramientos De- inocentes. Sí, pero estamos hablando de que no estaba regulado y de que está feo pero no era ilegal, o estamos hablando de una cosa que realmente era ilegal, porque hasta aquí, quiero decir, tenemos esto que puede levantar sospechas, es evidente, pero de ahí a que esto signifique que pueda estar investigado por la justicia, eso es un paso que va más allá. Entonces hasta ahora No, sí que ilegal es verdad que no está imputado ni mucho menos problema. el exministro. Ernesto Rus acuerda que los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil analicen movimientos bancarios relacionados con este despacho que fundó Montoro. ¿Qué ocurre, Antonio? Sí, Jesús, el juez Rubén Rus, instructor de esta causa, ha acordado que tanto los Mossos de Escuadra como la Guardia Civil elaboren un nuevo informe, es decir, que analicen tanto esas entradas como salidas de capital en equipo económico, en la sociedad que sustituyó a este despacho de abogados y en el propio patrimonio de todos los socios de equipo económico. Pues bien, Anticorrupción no ha tenido aceptadas todas las peticiones que solicitaba. Destaca que también solicitaba al Ministerio Fiscal que se analizaran esas cuentas bancarias en el extranjero desde las que se emitían recibos y abonos en favor de equipo económico. Esther Palomera, ojo porque estamos en una mecánica en la cual incluso llegaban a saber antes de que se aprobaran, por ejemplo, presupuestos o decisiones importantes del gobierno, ya lo sabían en el despacho que había fundado Montoro. Y ahora hay un dinero que se está buscando. No solamente eso, sino que se les atribuye la redacción de algunos párrafos de las leyes que luego se aprobaban en el Congreso, porque recordemos que era un momento en el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta, no necesitaba a ningún otro grupo parlamentario para sacar adelante las iniciativas legislativas. Oye, ese motivo, perdóname, Esther, que en Montoro no ha aparecido, pero sí podía haber dicho pues una comparecencia para decir que te iba a preguntar hace un momento lo mismo. ¿Dónde está? Con su sonrisilla, Montoro. Está? Pero, Se hacía sin nada, ¿no? ¿Por qué pasó? pero Montoro, ¿dónde está Montoro? ¿Dónde está Cristóbal? No, yo ¿Sabes quiero... algo? No. Si estuviera todo bien, habría salido, ¿no? Decirlo, Pero, hombre, una Cristóbal, comparecencia... ¿está usted invitado a una entrevista en este programa? Yo la última entrevista... La última entrevista a Montoro se la hice en plena pandemia. Ajá. Sí, me acuerdo, en plena pandemia por videoconferencia. ¿La cartera bien? Y la cartera fue por videoconferencia. Ah. No, pero en este caso El yo creo wifi que no te lo robó ni nada, ¿no? hay muchas derivadas en este caso, Jesús. No solamente la puerta giratoria que decía la compañera, sino cómo beneficiaba a los socios de su antiguo despacho, cómo facturaban, cómo las administraciones o las instituciones gobernadas por el Partido Popular pasaban por esa misma caja, y ese peaje, sino algo para mí infinitamente más grave, que es el uso político partidista que hacía de la información tributaria de determinadas personas, amenazando y chantajeando a todo aquel que era discrepante con el gobierno del Partido Popular. A mí me parece que esto en democracia es intolerable y, como he dicho antes, solo comparable al escándalo de la Kitchen, es decir, la utilización de una policía al margen de la ley para destruir al adversario político, para construir pruebas falsas y para tapar las pruebas que incriminaban al Partido Popular en la financiación ilegal, y esto es un caso muy parecido a aquel. Ojo, por lo porque... tanto, es una práctica habitual en la derecha, o por lo menos en los gobiernos que hemos conocido de la derecha española, de utilizar las estructuras del Estado al servicio de sus intereses políticos, partidistas y económicos. Con alegría. Y lo que más sorprende cada detalle que se conoce es la impunidad con la que actuaba, ¿no? Hablaba Esther hace nada de la policía patriótica, y yo es que creo que la Hacienda Patriótica también era parte de esa policía patriótica. ¿A qué te refieres con el término Hacienda Patriótica? Hacienda Patriótica me refiero a que investigaban a personajes públicos que podían ser incómodos para el gobierno del Partido Popular, utilizando datos que son secretos, y con esos datos traficaban. Y lo digo así de claro.
Y eso forma parte de la policía patriótica. Es la misma trama, es cómo el Partido Popular utilizó el gobierno y las instituciones para espiar y perseguir adversarios políticos. Sí. Kaiser, por cierto, importante, hay un dato que quieres aportar que debería estudiar Feijóo por lo que respecta a quien ha elegido Feijóo para estar al frente de la economía en el Partido Popular en su equipo y que previamente estuvo en el entorno de Montoro. ¿Qué ocurre, Ernesto? Bueno, tenemos un correo que está en el tomo 16 del sumario de Cristóbal Montoro, de las diligencias previas, y que se refiere a un informe que piden dos imputados que forman parte del equipo de Cristóbal Montoro. Uno había sido director general de tributos y el otro también está, los dos son imputados, que se le pide al Ministerio de Industria en relación a la aplicación de una rebaja del impuesto de actividades económicas para el sector también gasista. El sector gasista pidió una rebaja impositiva por un lado y también pidió en una segunda petición una rebaja del impuesto de actividades económicas. En este caso, a diferencia del primero, no se trata de gases medicinales, sino se trata de gases industriales. Y en ese momento, el secretario en el año 2012 al 2016, en el periodo en el cual se hace esta petición, que figura allí en el año 2016, el secretario de Estado de Energía es Alberto Nadal. Se me había ido el santo al cielo. Y entonces en ese momento, y quien juega un papel relevantísimo en la reforma del sistema gasístico y del butano, es nada menos que Alberto Nadal. Yo creo que deberían estudiar hasta qué punto ese informe que se pide puede condicionar. No digo que condicione, esta es una aportación del periodismo totalmente sana que no intenta desprestigiar a nadie. Yo solo pido que se estudie la situación porque podría haber potencialmente una participación de Nadal. Puede que no la haya, pero creo que Feijóo se tiene que curar en salud. Bueno, Chema Garrido, Alberto Fernández, Ernesto Kaiser está hablando del pasado en el entorno de Montoro, de quien ahora ha sido elegido por Feijóo para estar al frente de la Vicesecretaría de Economía, Alberto Nadal, y la relación con imputados y ese correo electrónico que cuenta Ernesto. Chema Garrido, Alberto Fernández. Pero es un pasado con mucho peso en el PP actual, es que eso no se puede obviar, es que Montoro no es uno más que pasó por ahí, ya no tenía relación, ni tampoco Alberto Nadal ni gente de su equipo económico. Seguían y siguen influyendo mucho en Génova 13. Alberto. A ver, Alberto Nadal en el Partido Popular consideran que tiene una trayectoria brillante, pero también es cierto que aunque no esté ni imputado ni investigado por nada, no deja de ser, digamos, incómodo para el Partido Popular que precisamente haya saltado todo este escándalo de Montoro, que aunque sea de forma indirecta, sí que salpica a Alberto Nadal. Con lo cual, evidentemente no estamos hablando de una situación como la de Noelia Núñez, que acabó en dimisión, pero sí que es verdad que también es otro nombramiento que dentro de las filas populares, al menos por lo que yo he podido saber, sí que genera cierta preocupación. Mucha preocupación. No solamente preocupación. Mucha preocupación. No solamente preocupación, sino un intensísimo debate sobre si debe de incorporarse o no a la dirección del Partido Popular y al Sanedrín que acompañarán a Alberto Núñez Feijóo hasta las elecciones generales. De hecho, podría haberse incorporado ya al equipo después de haber sido nombrado en el Congreso Nacional que tuvo lugar el primer fin de semana de julio y no lo ha hecho. Ahora se ha pospuesto su incorporación hasta el mes de septiembre, pero hay algún sector del Partido Popular que considera que se debe de prescindir de sus servicios y por lo tanto no está claro si en septiembre se va a incorporar o no. Bueno, estamos...